Buenas tardes, buenas noches en algunos lugares ya. Hoy nuevamente, este jueves, pues nos reunimos acá en nuestra cuenta de Facebook nuevamente con uno de nuestros autores. Hoy tenemos una actividad bastante especial, una actividad que estábamos esperando desde hace ya unos días. Pues tenemos a dos personas invitadas, uno de nuestros autores, y en esta ocasión quisimos hacer algo distinto e invitar a una persona que, si bien no es uno de nuestros autores ígneos, va a aportar bastante y vamos a generar una conversación bastante agradable el día de hoy en este foro que denominamos Cine y Paisaje, de la pantalla a la geología. Primero quiero darles las gracias a ustedes dos por estar aquí. Nicolás Filipe, uno de nuestros autores, autor del libro Geocinema, y a Luis Bon, director, guionista y editor venezolano. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Bien, hoy queremos hablar un poco de estos dos temas, de estas dos pasiones que unen a este autor y a este director, pero quiero primero presentar a cada uno de ellos. Hoy nos acompaña Nicolás Filippi. Él es autor de uno de nuestros libros, autor de Geocinema, el cine a través del lente geológico. Nicolás es chileno, geólogo de la Universidad Andrés Bello, y desde el año 2015 pues ha estado participando en diversas expediciones científicas, visitando lugares remotos como en Amazonas, la Patagonia, campos de hielo sur y norte, en la Antártica, islas oceánicas del Pacífico. Y bueno, sus áreas de especialización son la petrografía, petrogénesis y la geología marina. Además, Nicolás, además de ser geólogo, comparte una enorme pasión por el cine, por el séptimo arte, y esto pues es algo que decidió reflejar en este libro, Geocinema, el cine a través del lente geológico. Es un libro donde decidió Nicolás, y vamos a estar conversando también un poquito de esto, combinar sus dos pasiones, su profesión y el amor por el séptimo arte, para traernos una propuesta bastante interesante con este libro, de lo que vamos a estar conversando hoy también. Y nos acompaña además Luis Bon, venezolano. Él es licenciado en Comunicación Social, mención audiovisual, es director y guionista y editor de una decena de piezas audiovisuales, cortometrajes, comerciales, videos institucionales, programas para web, videoclips, y como freelance también, y con su productora de Magnum Films, que ha sido ganadora de diversos premios como el ANDA y Lápiz Creativo en 2014, pues ha desarrollado distintos proyectos, ¿no? Ha sido también alumno de guionistas reconocidos como Robert McKee, Guillermo Arriaga, Michael Marks, entre otros. También Luis es docente universitario en Venezuela y se ha formado para complementar también su formación cinematográfica en psicología, y desde el año 2011 se ha dedicado a la crítica de cine en radio, publicaciones impresas y web. También es amante de la escritura y pues tiene ya varios relatos publicados. Así que con esta introducción de los dos, yo creo que ya la gente puede ir teniendo una idea de lo que vamos a estar conversando hoy. Así que para arrancar, antes de adentrarnos y dejar que ustedes dos conversen, porque la idea de hoy es que sean ustedes los protagonistas y generen una conversación que les va a interesar a muchísimas personas. Pero antes de arrancar, me gustaría, Nicolás, empezar contigo y que nos expliques o invites a la gente a conocer Geocinema. Nos hables un poquito de tu libro. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, Geocinema trata, digamos, relacionar un poco el mundo del cine, pero más que nada específicamente los paisajes que están asociados a películas que en general son reconocidas, digamos, por el público, y darle una explicación, digamos, próxima a lo científico, digamos, no totalmente con ciencia dura, digamos, explicando detalles técnicos, sino que algo más relajado, más distendido, cosa que el paisaje también sea un elemento que, digamos, pueda aportar datos curiosos incluso al lector del libro. En el fondo es una aproximación diferente, digamos, al mundo del cine. Bien, tu libro, Nicolás, son 21 películas las que destacas, donde hay 105 escenas y 12 países distintos, ¿no? Claro, claro, la selección de películas, digamos,
en principio fue una selección, digamos, con películas, como ya lo mencioné, reconocidas por el público y también que tenían alguna importancia, digamos, histórica en el mundo del cine, pero también que obviamente tuvieran paisajes que fueran atractivos y paisajes que se pudiera hablar de ellos, paisajes que tuvieran elementos, digamos, que fueran atractivos, digamos, tanto para el público, o sea, con el solo hecho de verlos, y que también tuvieran datos curiosos relacionados con el mundo de la geología y que pudieran ser plasmados en el libro. Y Pero, básicamente, ¿a quién está dirigido este libro? disculpa, se cortó. Básicamente, ¿a quién está dirigido Geocinema? Se volvió a cortar. ¿Me puedes repetir, por favor? Sí, te consultaba que a quién invitas o a quién está dirigido principalmente el Ah, libro Geocinema. ok, ahora sí, escuché bien. Bueno, básicamente a lectores, no necesariamente gente que tenga que ver con el mundo de la ciencia, pueden ser lectores, digamos, que les gusta el mundo del cine y que quieren leer nuevos datos curiosos o simplemente ver los paisajes y ver dónde se filmaron. A veces ni siquiera sería necesario, digamos, no saber los datos que están ahí y simplemente quieren saber dónde fueron filmados, cuál fue la locación específica donde fueron filmados. El libro también aporta con eso, digamos. Y para allá el que quiera saber más sobre un paisaje en específico, digamos, hay un texto que acompaña a cada paisaje y que relata más o menos lo que significa ese paisaje en términos de la geología. Básicamente el Maravilloso. libro, o sea, orientado a cualquier persona, digamos, que le guste el cine y que quiera saber un poquito más de un área diferente a lo cotidiano. Maravilloso. Y por eso nos acompaña hoy Luis Bon. Luis, ¿tuviste la oportunidad de leer el libro de Nicolás? Cuéntanos tus impresiones sobre el libro. Bueno, primero, felicitar a Nicolás porque el ejercicio que él plantea de establecer vasos comunicantes entre la geología y el cine es algo que en lo personal yo nunca había visto. Normalmente el cine siempre suele asociarse con algunas disciplinas. Es muy común siempre escuchar esto, por ejemplo, de cine y psicoanálisis. Sobre todo los cineforos o también muchos libros donde el cine y el psicoanálisis dialogan. Lo mismo con la sociología. Hay además toda una rama de investigación y de crítica de cine dedicada bueno, el impacto que tienen las películas en la sociedad y viceversa, como de alguna manera ambos están retroalimentándose. Pero nunca me había pasado por la cabeza que geología y cine pudiesen dialogar. Algo que cuando lo vemos desde cierta perspectiva, ya aquí no hablando tanto como crítico, sino como realizador, no es en lo absoluto descabellado. Normalmente, cuando uno está en una locación trabajando, siempre uno piensa, o siempre la gente puede pensar que la narrativa tiene que ver tal vez con juegos de planos que involucren a los actores, ¿no? Voy a hacer un plano medio del actor que está conversando acá, voy a hacer un plano entero, voy a hacer un plano detalle, pero hay toda una narrativa que ocurre con el paisaje. De hecho, el paisaje muchas veces suele ser una metáfora del mundo interior de los personajes. Entonces, cuando yo estoy viendo un desierto en el salvaje oeste, como puede ser El bueno y el mal feo, que es una de las películas que Nicolás trabaja, pues no solamente estoy viendo un desierto que está ahí, sino que, bueno, ese desierto es una metáfora de ese lugar que está a punto de extinguirse, que es precisamente el escenario donde transcurre el western, ese lugar donde no hay ley, que es como un intermedio entre lo salvaje y lo civilizado, y hay como todo un diálogo que se puede establecer con ese paisaje. Y precisamente el trabajo de Nicolás, lo que a mí como realizador y como crítico de cine, es, bueno, darle la lectura a ciertos momentos de muchas películas icónicas desde el paisaje, tal vez extrayendo, saliéndome un poco del contexto de la historia en sí misma, sino, bueno, ¿qué me está contando este paisaje? Y yo creo que desde ahí es poderosísimo. No, bueno, gracias Luis. Qué bueno que lo hayas podido ver, digamos, desde tu perspectiva, ya que te dedicas, digamos, 100% a este mundo. Digamos, para mí es algo más ajeno en el sentido de que para mí lo tomo como más un hobby, pero para ti, digamos, es parte de tu trabajo. Entonces,
saber que desde tu perspectiva y que para ti el cine, digamos, es algo súper relevante en tu vida cotidiana, te sea atractivo el libro, siendo que habla sobre algo que quizás podrías no haber nunca, como tú mismo dijiste, nunca haber relacionado. Digamos, me parece que el libro en el fondo al final cumplió lo que yo esperaba, que por lo menos acercar, digamos, lo que para mí es cotidiano, que es el mundo de la geociencia, y lo que para ti es cotidiano, digamos, poder juntarlos en un producto que digamos, trate de acercar ambos mundos. Además que es interesante porque normalmente no hay vasos comunicantes entre un mundo como puede ser el de las ciencias duras, que hay personas que las catalogan así, como puede ser la matemática, la física, la química, la geología, donde, a ver, todo es facts, hechos, data dura, versus este mundo de las ciencias blandas, como puede ser el cine, la comunicación, el arte, la psicología, la sociología, y que de alguna manera existe un texto que tienda un puente entre ambos mundos y que nos permite a nosotros, por lo menos a mí, acercarme a ese mundo teniendo un pie todavía dentro de mi mundo, y me imagino que debe suceder con amigos geólogos. No sé si has tenido la oportunidad de que chequen tu libro, que bueno, tal vez motivados por el paisaje se terminan acercando a títulos. Yo creo que esto es valiosísimo. Totalmente de acuerdo. Yo quiero preguntarle precisamente tocando estos dos puntos que ustedes están señalando, y me encanta que ya se esté generando esta conversación entre ustedes, que ya los veo con ganas de hablar y hablar más, y me encanta esto, pero ahí tú acabas de decir, Luis, algo que también es muy valioso, ¿no? Quizás uno no asocia o no lo ve en este momento, como lo dices, de asociar la geología con el cine, pero sin duda la geología está totalmente relacionada con el cine, porque el cine, sin duda, los paisajes cumplen un papel fundamental o importantísimo para darle contexto, para darle vida, para hacerlo más real las filmaciones, ¿no? Entonces, es ahí precisamente a donde quiero ir. Te pregunto, Luis, a ti como realizador, ¿qué tan difícil puede ser para un director escoger precisamente unas locaciones? ¿Cuáles son esos puntos principales que toman en cuenta a la hora de escoger un espacio para una locación, para una grabación? Ok. Para más o menos explicar de la manera más breve cómo es el proceso de brincar a la imagen, el guionista es la persona que escribe como toda la historia. Ese guión pasa a manos de un director y ese director lee, por decir algo, escena 1, exterior, montaña, día. Vemos un amanecer, aparece la figura de Nicolás atravesando la selva. La selva no, perdón, dije montaña. La vegetación. Eso es lo que dice el guión, más nada. El director es el que comienza a imaginarse esto. Bueno, pero ¿qué tipo de montaña? ¿Qué tipo de vegetación? Es una montaña que es empinada, muy, muy empinada, que está muy tupida, que no está tupida. O sea, aquí comienza como todo un proceso de imaginación. Una vez que más o menos el director tiene una idea de qué es lo que quiere contar, pues establece un valor de plano, sea un gran plano general, que son estos planos donde nosotros vemos solamente espacio, o un plano general donde tenemos espacio, pero también a veces podemos ver personas dentro del plano. Eso pasa a dibujarse, se transforma en un storyboard, y ya con esto, alguien dentro del equipo de producción hace algo llamado gira de locaciones. Y la gira de locaciones es que con este cuadro que dibujó alguien, esta montaña que está como muy, muy tupida, comienzo a buscar lugares que se supone que tengan esta imagen. Entonces, hay una persona que se va a encargar de recorrer, dependiendo del tamaño de la producción, un país o el mundo entero, buscando este espacio. Van a entregarle al director 5, 6, 7, 8, 9, 10 opciones. El director va a decir, oye, quiero rodar acá en el desierto del Sahara. Producción va a decirle, mira, pero ir a grabar al desierto del Sahara nos va a costar $100,000 y ese es el presupuesto de la película, así que no podemos darte el desierto del Sahara, te vamos a tener que dar no sé, los médanos de Coro en Venezuela, o ¿cómo se llama el desierto que queda por allá? Acatama. Desierto de Atacama. Gracias.
Exactamente, o bueno, porque eso es lo que alcanza el presupuesto. Entonces el director tiene que, dentro de su cabeza, decir, bueno, ok, veo si me funciona o no me funciona, o que tengo que cambiar para que este paisaje se adapte a lo que yo quiero contar. Entonces, es todo un proceso que no solamente tiene que ver con la creatividad, sino que tiene que ver con el presupuesto, que tiene que ver con una planificación enorme, porque la gente lo que ve son 5 segundos del desierto del Sahara, pero ir a grabar esos 5 segundos fácilmente ha podido ser 3 días, un viaje, un pocotón de dinero, que bueno, pueden poner en riesgo una producción. Eso creo yo que es una de las cosas tan maravillosas que hay en el cine, además la gente que lo conoce a profundidad, porque uno como espectador disfruta el producto final, pero no sabe todo lo que hay ahí. Y tú ibas hablando y yo me imaginaba, por ejemplo, a Nicolás, o qué útil también sería, y sé que muchas producciones obviamente lo hacen, no sé qué tanto lo harán con el tema de la geología, pero por eso es tan importante que a la hora de las producciones los científicos de distintas disciplinas también puedan intervenir en esos procesos. Entonces, me imaginaba, por ejemplo, un Nicolás revisando una producción o un guión e imaginarse, tengo el escenario ideal para eso. Nicolás, por ejemplo, en tu libro, y creo que tiene mucha relación esto, y los quería comentar antes también, o lo tenía aquí preparado, es que en el libro hay una película además que a mí me encanta, que es Corazón Valiente, y en el libro tú destacas que es, bueno, es una película que está basada en la historia de Escocia, pero no fue grabada en Escocia. Me gustaría que pudieras conversar un poco sobre esto, Nicolás. No. Corazón Valiente sí se grabó en Escocia. Sí se grabó en Escocia. Unas escenas, ¿no? Sí. De hecho, el mismo valle, digamos, donde se grabó Corazón Valiente es el mismo valle donde está supuestamente Hogwarts en Harry Potter, donde cuando juegan Quidditch y digamos y toda esa escena, es exactamente el mismo paisaje, es el mismo lugar. Y hay muchas películas, digamos, donde se repite varias veces el mismo lugar, por ejemplo, Gladiador, con Django, con Iron Man. Hay varias escenas que son montañosas, digamos, y que son exactamente el mismo lugar. De hecho, en esas películas, si uno junta las imágenes, se pueden ver exactamente las mismas montañas. Pero en cada película, por ejemplo, en relación a lo que decía Luis, que por ejemplo, ir a grabar un lugar es muy caro y hay que elegir un lugar que sea similar. Por ejemplo, eso pasa súper frecuente, digamos, y a medida que yo iba armando el libro, claro, me di cuenta que muchas películas, digamos, de hecho la gran mayoría, decía que, por ejemplo, la historia ocurría en X lugar, pero fue grabado en otro país, totalmente, digamos, distinto al que supuestamente transcurre la película. Entonces, claro, ahí uno se da cuenta, digamos, de esas decisiones que también en el fondo son prácticas. O sea, hay un presupuesto, digamos, y hay que tratar de buscar lo más parecido a la visión del director, como mencionaba Luis, y digamos, lograrlo de la mejor manera posible. Y, por ejemplo, ocurre con El bueno, el malo y el feo, que supuestamente es un western, digamos, que transcurre en el desierto de Estados Unidos, pero la película fue grabada totalmente en España. O sea, todos los paisajes son españoles. Entonces, son países que no tienen nada que ver, digamos, incluso geológicamente son distintos, pero en el fondo lo que quiere transmitir el paisaje finalmente termina siendo lo mismo. Incluso, puede que incluso hasta mejor que si hubiese sido grabado en Estados Unidos, para el caso de esa película. Yo quisiera hacerle una pregunta a Nicolás, como hilando con esto que nos traías. ¿Te ha pasado que ves una película y, no sé, aparece en el insert Dubai y tú ves el espacio y dices, eso no es Dubai? O sea, y te saca un poco de onda. ¿Te ha pasado eso? Totalmente. Lo que hace que, mira, como geólogo en general, uno, yo lo veo como que cuando uno ya es geólogo, digamos, y ha madurado, digamos, todo el conocimiento geológico, es como, se siente como nacer de nuevo porque ahora tú ves el paisaje, digamos, desde una perspectiva más científica o tratando de explicar o darle nombres a las rocas. O sea, vas en el auto, por ejemplo, y estás todo el rato viendo las rocas, entonces diciendo, esto es de tal lugar, de tal formación, representa tanto, y estás todo el rato así. Entonces, lo mismo ocurre, en mi caso, con las películas, y de hecho, en parte por eso quise hacer el libro, porque, claro, veía una película y, oye, este paisaje se vería muy bien en un libro geológico, o sea, para representar ciertos criterios geológicos o elementos geológicos. Esa película tiene paisajes que
perfectamente podrían ir en un libro geológico y servir para estudiantes. Y a raíz de eso, de hecho, fue que se me ocurrió hacer el libro en parte. Entonces, claro, continuamente uno voy viendo películas y de hecho, después de escribir el libro y ya viendo otras películas que no están en el libro, y ya decía, claro, ese paisaje es de tal lugar y en ese mismo paisaje se grabó tal película. Entonces hay muchas películas, de hecho, que se reciclan paisajes continuamente. Entonces, ahora me pasa eso. Ahora me pasa lo mismo que me pasaba antes con los paisajes, digamos, tradicionales que yo veía en el día a día y en expediciones y cosas así, pero ahora me pasa con las películas. Ahora ves las películas con un libro, con un cuadernito y un bolígrafo para anotar Claro, todo y exacto. anotando todo en el celular. Y quizás no solamente las películas, porque ahorita con tantas producciones de series y buenas producciones de series que hay, creo que lo conversamos también en una ocasión, que también tienes una tarea pendiente por ahí de hacer un libro muy similar a este, pero en cuanto a las series, ¿no? Game of Thrones, por ejemplo, Breaking Bad. Es claro, exactamente. De hecho, va a salir la nueva serie de Señor de los Anillos, que de hecho El Señor de los Anillos es una de las películas que está en el libro y que fue en parte una de las que también me inspiró, digamos, en términos de paisaje para hacer el libro. Y claro, la serie seguramente va a aprovechar, digamos, la magia que tuvo esa película, digamos, con acertar con los paisajes y de seguro que, digamos, no van a fallar en ese sentido, digamos, en aprovechar también como mismo mencionaba Luis, la narrativa que ofrece el paisaje, digamos, me imagino que en ese tipo de series nuevas que están haciendo no las van a desaprovechar. Y por supuesto, ahora hay muchas series, digamos, por ejemplo, Breaking Bad, ¿no es cierto?, que transcurren en el desierto de Arizona, y ese tipo de paisajes también son súper potentes en términos narrativos, como mencionaba Luis, pero también en términos geológicos. Nicolás, ¿cuándo tú, cómo pasa ese, o cuál es la bisagra entre, no sé, estás viendo El Señor de los Anillos y dices, yo quiero ir a ese lugar, a de pronto, yo quiero ir a ese lugar, fotografiarlo o quiero estudiarlo, a quiero hacer un libro? O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, es que el fondo es como hay algo que quiero decir. O sea, si yo me doy cuenta de esto, si yo digo, mira, este paisaje tiene un atractivo, digamos, por ejemplo, como ya lo mencioné antes, para ser parte de un libro de geología, ya que los elementos que muestra son perfectamente, digamos, elementos clásicos de la geología para un estudiante o cosas así. Y entonces, claro, al principio me empezó a pasar que veía las películas y me pasaba continuamente eso. Entonces yo dije, bueno, de alguna manera quiero sacarme esto y ahí me decidí, digamos, a escribir el libro, pero fui probando al principio, digamos, de a poco. La primera película que hice fue El bueno, el malo y el feo. Fui seleccionando, digamos, imágenes que fueran atractivas en ambos términos, o sea, que la audiencia, digamos, reconociera esos paisajes, esas escenas, y que también tuvieran algo geológico que hablar de ellos. Entonces, de a poco, digamos, con esa primera película, digamos, fui ensayando la forma en la que iba, digamos, a armar el libro. Y luego ya la siguiente película y la siguiente película, y ahí ya me fui haciendo una idea, digamos, de cómo iba a estructurar el libro, en ese sentido. Además que importante decirle a todos los que nos ven que el libro Geocinema no solamente tiene las imágenes, tiene los datos, tiene además la localización, es decir, es un libro que no solamente te ofrece datos curiosos, sino que te ofrece datos verídicos y científicos. Y Nicolás, estuvimos conversando una vez y nos decía que era a veces complicado, ¿no? Quizás hay escenas que uno como espectador puede decir, esta escena merece estar pudiera estar en el libro, pero quizás conseguir los datos no es tan sencillo. Ahora les pregunto quizás a los dos, ese proceso en el caso de Nicolás como investigador, ya después que realiza la película, y en el caso de Luis como realizador, ese proceso de, digamos, ya escogen un escenario, pero qué tan difícil puede ser mostrar esa realidad tal cual es. Bueno, voy yo en... Es difícil porque
que veníamos hablando de tira de locaciones, o sea, de poder que la producción consiga el lugar idóneo que uno quiere recrear. Rodar en exteriores es una especie de pesadilla para un director. ¿Por qué? Normalmente mucho de lo que nosotros vemos en películas, en series, etcétera, se graba en estudio, y si no se graba en estudio, se graba en interiores. O sea, por ejemplo, en mi cuarto pongo unas luces, pongo los micrófonos, todo bien. Pero en exteriores, ¿qué es lo que puede suceder? Que yo, por decir algo, Señor de los Anillos, quiero grabar estas praderas en Nueva Zelanda y quiero que sea un día soleado, hermoso, porque Frodo va a comenzar una aventura y estas praderas se tienen que ver hermosas, soleadas y vírgenes porque son una metáfora de esa inocencia que tiene Frodo y que va a perder. Y nos lanzamos a Nueva Zelanda y conseguimos el paisaje y ese día nublado. Ese día se perdió. Entonces el director tiene que decir, bueno, tengo dinero para grabar o bueno, o lo grabo nublado, pero eso también me cambia el tono de toda la narrativa porque además este es el plano con el que arranco la película. Y si yo arranco la película, no es lo mismo arrancar una película con un plano soleado que con un plano nublado, porque todo el tema de la luz tiene una influencia enorme en cómo tú te acercas a la historia. De hecho, cualquier es identificar una película, si es terror o es comedia o es drama, solamente por la luz, por la iluminación. Entonces, hay una cantidad enorme de variables que se salen de las manos del director. Yo no puedo, no sé, que cuando yo grabe la selva amazónica salgan los pájaros volando, porque eso le da como una cosa más natura, o no puedo controlar que ahorita esté lloviendo y yo quería que estuviese el sol. Hay muchas cosas que se salen de control y que a veces yo siento que cuando vemos estos espacios que retrata, que Nicolás está aquí trabajando en el libro, muchos son milagros. O sea, milagros que ese día no llovió, milagros que ese día no pasó una nube, o milagros que ese día estaba la nube bella. Y ahí es donde también hay muchos directores que han hablado de esto. Sidney Lumet decía que el trabajo del director era estar atento a que ocurriera el milagro. Y yo creo que muchos de esos milagros los recoge Nico en el libro. Claro, bueno, justamente con lo que habla Luis, de hecho hay un ejemplo perfecto de eso, que es El Renacido, porque gran parte de la película, digamos, se grabó en Canadá, pero justamente las condiciones climáticas llegaron a un punto en el que ya no podían seguir filmando ahí. Pero bueno, había presupuesto, así que tomaron todo el set y lo llevaron a Argentina, a la Patagonia. Y finalmente ahí terminaron de grabar las escenas finales de la película. Pero claro, justamente, digamos, en ese sentido había recursos para hacerlo. Pero como dice Luis, no siempre van a haber recursos y por supuesto digamos, las condiciones climáticas se den para que la escena quede perfecta. Yo creo que es difícil. De hecho, yo creo que Luis sabe el nombre de esta película, que está la película del aviador, ¿no es cierto?, con DiCaprio, que sí. Retrata la historia de este tipo, digamos, que se dedicaba al mundo de la aviación, pero que además le gustaba el cine y estaba haciendo una película. Y se demoró cerca de un año, o un año o 2 años, creo, en que se dieran las condiciones perfectas para él poder grabar su película, las condiciones climáticas. Y bueno, el cine está lleno de ejemplos así. Apocalipsis Now, o sea, Francis Coppola, no solamente por las condiciones climáticas. El director de fotografía de Apocalipsis Now es Vittorio Storaro, que es uno de los grandes directores de fotografía que han existido, y él quería grabar muchos momentos en ese atardecer, en esa hora mágica, donde todo se ve bello, colores, además, tienes ese dorado y tienes ese rosado de las nubes. Imagínate eso en plena guerra. Fue una pesadilla. Sí, claro. De hecho, bueno, sí. Y para ti, Nicolás, ¿cuál fue, digamos, esa pesadilla o cuál fue, para no decirlo así, esa película o esa escena más difícil para encontrar los datos y para incluirlas en el libro? ¿Cuál fue esa película que quizás te dio más dolores de cabeza con el libro? Aunque parezca, digamos, raro, porque uno pensaría que es una película, digamos, donde se sabe todo, ya se ha hablado casi todo, que es Star Wars. O sea, a Star Wars se ha tratado, digamos, desde todos los puntos de vista posibles, ¿ya? Pero parte de la película, digamos, fue grabada en Túnez. Bueno, no todos los países, digamos, del mundo tienen... todos los países tienen un servicio geológico.
Chile, lo tiene Venezuela, lo tiene todos los países de Latinoamérica, digamos, pero algunos son más robustos que otros. Entonces, por ejemplo, mi aproximación, digamos, porque obviamente yo no puedo ir a todos los lugares, digamos, de cada escena. Entonces, mucha información hay que recolectarla a través de los mapas geológicos que tienen los servicios geológicos de cada país. Y como Star Wars en parte fue grabada en Túnez, Túnez es un país que lamentablemente no tiene un sistema robusto, digamos, de un servicio geológico robusto, y tenía muy pocos mapas geológicos. O sea, había muy poca información geológica sobre los lugares donde fue grabado Star Wars. O sea, considerando solo, digamos, los puntos geográficos. O sea, yo sabía que en tal punto exacto fue tomada la escena, y por supuesto yo buscaba la geología, digamos, de ese punto. Digamos, Túnez fue un país súper complicado en ese sentido, porque finalmente tuve que recurrir digamos, a artículos científicos de otros autores, por lo general geólogos norteamericanos que habían trabajado, digamos, en el desierto de Túnez, y a través de eso obtener la geología exacta de esos lugares, de esos cañones, digamos, donde fue grabado Star Wars. Pero fue complicado, o sea, y en otras partes también fue difícil, digamos, encontrar información geológica. Sobre todo en países, fue fácil, digamos, o relativamente fácil, en países, digamos, más avanzados, Estados Unidos, España, países que tienen sistemas, digamos, robustos en cuanto a la geología, y tienen sus mapas a disposición de quien lo quiera buscar. Hablo de los mapas geológicos, pero otros países, digamos, o son solo, por ejemplo, uno los puede tener si es que va presencialmente al Servicio Geológico Nacional de ese país. Entonces, obviamente, digamos, por ejemplo, Túnez no los tenía digitalizados. Entonces, ese tipo de complicaciones prácticas, en el fondo, también fue, digamos, piedra de tope para mí, y tuve que, digamos, buscar otras formas de obtener la información que yo necesitaba. El audio. Creo que esa es una de las cosas que hace el libro, así como lo decía Luis al principio, tan atractivo, porque fue un reto el que tú mismo te planteaste y apostar. Quizás te imaginabas que iba a ser tan complicado encontrar todos esos aspectos, porque en el libro no solamente, como decíamos, no solamente tocas un aspecto, sino me explicabas que por cada escena que seleccionaste, o cada escena tenía que tener diversos puntos, y cada película tenía 4 escenas, ¿no? Para colocarlo en el libro. Claro, uno de los requisitos, digamos, para que la película pudiera estar incorporada en el libro era que por lo menos tenía que tener 4 escenas que pudieran, digamos, ser incorporadas en el libro y de las que se pudiera hablar algo. Muchas películas quedaron fuera por tener solo una escena o 2 escenas. Entonces, mi requisito, digamos, era que por lo menos hubieran 4 escenas de las que se pudiera hablar algo, obviamente relacionado con este tema. En la otra complicación, aparte, digamos, de la información geológica, era encontrar los lugares. O sea, muchas veces había lugares, por ejemplo, Star Wars, la mayoría de los puntos de los que están en Estados Unidos eran encontrados por fanáticos. O sea, fanáticos que buscaron y buscaron hasta que encontraron el punto exacto, digamos, donde fue grabado, y ellos compartían, digamos, esa locación. Pero en otros lugares, por ejemplo, locaciones en Túnez, sobre todo la de los cañones y ese tipo de escena en el desierto, digamos, ya había que recurrir a otras técnicas, digamos, que en el fondo son imágenes satelitales, comparación, digamos, de la geomorfología que entregaba la escena, digamos, en el cine, o sea, la escena cinematográfica, hacer un análisis geomorfológico y compararlo con la imagen satelital, cosa de esa forma yo poder encontrar el punto exacto donde fue tomada esa imagen. Entonces, muchas películas, digamos, tuve que recurrir a esa técnica para poder encontrar el punto. No en todas las películas estaba pública la información de dónde exactamente fue tomada la imagen. Además que me imagino que Luis, de hecho es algo que yo le quería preguntar a Luis, me imagino que es algo que de hecho yo creo que no es una práctica habitual, digamos, que anoten en algún lugar dónde fue grabada la escena. No creo que sea una práctica, digamos, que ellos hagan. Va a depender del valor de producción que se le quiere dar a la película. A veces uno de los atractivos de una película es grabamos en tal y tal y tal parte del mundo. Entonces lo dicen.
A veces más bien hay directores que juegan a lo contrario. Yo no quiero que la gente sepa dónde está ubicado porque si tienes referentes automáticamente como que se pierde un poquito la onda de dónde estamos. Por ejemplo, cuando tú ves películas como las de Alejandro Jodorowsky, cuando tú ves todas, o sea, cuando tú ves toda su filmografía, por lo menos para mí como espectador, es como esto puede ser cualquier parte, o sea, esto puede ser el inconsciente colectivo, no tiene como tal vez un paisaje como que tú digas, no sé, la Antártida con The Thing, no, para nada, es como más bien un paisaje que juega a ser ambiguo para que no le pongas como un referente. Y en esa misma onda te quería preguntar, primero, ¿cuáles películas, o sea, ya una vez que está el libro listo, cuáles películas tú ves el libro y tú dices, ay, me hubiese gustado ponerla, o de alguna manera cuando tú dices, mira, tengo que detenerme porque si no este libro va a ser una enciclopedia, porque a veces lo difícil es cuando se trata de libros de cine, cuando digo cierro la selección, porque yo comienzo a pensar en muchos libros que he leído de críticas de cine o cine, psicología, qué sé yo, que comienzan a hablar de películas y termina el libro y tú dices, oye, pero ¿por qué no incluyeron esta? O esto ha podido tener tomo 2, 3, 4, 5, 6, 10. Exacto. Bueno, de hecho, claro, en algún punto había que decir, ya, ok, voy a hacer esta selección y obviamente también tenía relación con el trabajo que implicaba, digamos, analizar cada película y, digamos, compatibilizar eso con el trabajo, digamos, del día a día. En el fondo, lo que yo traté de hacer, por lo menos para esta primera versión, era que por lo menos hubieran una o dos películas por década. Tratar, Okay. digamos, de cubrir por lo menos el rango, digamos, de la historia del cine, por lo menos con una o dos películas por década. Que en algunos casos hay más películas, por ejemplo, la década del 2010, ahí creo que son como 3 o 4 películas. La década de los 2000 también son varias porque obviamente hay muchas más. Décadas más difíciles, por ejemplo, una película que yo quería hacer y que me fue imposible encontrar los lugares exactos donde fue filmada fue El Tesoro de Sierra Madre, que es de los años 40. Ah, claro. Con esa película yo quería englobarla en los años 40, que fuera la película de los años 40. Y busqué, digamos, busqué y me fue imposible encontrar el lugar exacto, digamos, por lo menos encontré dos escenas, el punto de dos escenas, pero hubo otras dos escenas que nunca pude encontrar, digamos, si era el lugar exacto o no. En parte por eso, porque obviamente no hay información y a veces la calidad de la imagen que se muestra tampoco permitía, digamos, poder correlacionarla con alguna imagen satelital o ese tipo de cosas. Entonces, ahí me fue muy difícil, digamos, poder incorporar esa película, aunque yo quería hacerlo. Pero también muchas otras quedaron fuera. De hecho, acá tengo en la lista y por lo menos hay 20 más que quería incorporar y que quizás en el futuro incorpore en un segundo tomo, digamos, pero básicamente eso fue en un inicio, digamos, mi idea, por lo menos una o dos películas por década. Fíjate que yo pensaba que habías tenido en cuenta tal vez como un criterio de terreno, porque hay de todo, pero cuando digo de todo, claro, para la gente que cuando se encuentra con el libro, o sea, hay desierto, hay el hielo, está hasta la luna, o sea, hay de todo, hay absolutamente de todo. Yo claro, pensé, bueno, tal vez él tenía como un check, ¿no? Quiero tener como todos los terrenos posibles. ¿Eso se logró o hubo terrenos que no pudiste conseguir en cine, por ejemplo? Sí, también es un criterio que tuve en cuenta, digamos, no repetir películas que tuvieran paisajes, digamos, que fueran repetitivos, o sea, por ejemplo, no incluir seguido 4 películas que fueran en el desierto, porque sería muy monótono, digamos, para el lector. Mi idea era que las películas también fueran intercalando, digamos, en el tipo de paisaje. Por ejemplo, Jurassic Park, después intercalarlo con otra película que fuera en el desierto o en otro lugar, ¿ya? O sea, mi idea también era ir intercalando, digamos, los tipos de paisajes, cosa que también visualmente tuviera una cierta, digamos, continuidad del libro y no fuera algo tan desierto, 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 montaña, montaña, montaña. La idea era, digamos, que fuera algo más, un poco más ligero, digamos, de poder visualizarlo también. Y ahora yo le quiero hacer una pregunta a los dos, que sé que va a ser una pregunta complicada,
Pero si tuvieran que elegir, por ejemplo, 3 películas donde el paisaje sea algo impresionante para ustedes, o digan que estas películas supieron mostrar el paisaje o cumplió un papel fundamental, ¿cuáles serían? Wow. Ok. Héroe. Eh, Maestro San Yimou. Wow, yo diría que Petróleo Sangriento, There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson, también es una película donde el paisaje tiene mucha potencia. Y primavera, verano, otoño, invierno, primavera de Kinky Duke. También tiene como mucha potencia visual. Y ojo, esto es así como me lanzaste a matar y fueron las 3 películas que me vinieron, pero de seguro si comienzo a pensar, llegan otras. Pero llegaron, y esa es la idea, ¿no? Esa espontaneidad y eso primero que llega, quizás es esas que más te han marcado, más las tienes ahí en tu subconsciente. Nicolás, en tu caso, bien sea que esté o no en el libro. A ver, yo creo que el bueno, el malo y el feo, pero específicamente el final, la escena final. Yo creo que el paisaje de la escena final es tremendamente icónico, digamos, y narrativamente es la película. En el fondo, al final de esa película, digamos, y el paisaje que acompaña, digamos, a ese momento final, yo creo que es casi toda la película. Sí. Otra película, por ejemplo, que es más actual y que yo creo que también el paisaje en sí mismo fue, digamos, súper relevante también, en parte para el éxito, digamos, de la película, es El Señor de los Anillos. O sea, los paisajes del Señor de los Anillos yo creo que son, pero perfectos, digamos, en el sentido de que reflejaron lo que quería hacer el autor original, que era Tolkien, digamos, al momento de relatarlos, ¿ya? Pero también, al mismo tiempo, digamos, si lo vemos desde una perspectiva económica, o sea, fueron tremendamente atractivos, digamos, para que la película llamara la atención. O sea, mucha gente que vio El Señor del Anillo y que a lo mejor no tenía idea que existía esa historia, quedó, digamos, fascinado con los paisajes también. Y más actualmente, igual que Luis, también hay muchas películas, digamos, que probablemente se me van a escapar, pero más actualmente yo creo que El Renacido, con la fotografía, lo encuentro espectacular. O sea, es un trabajo que el paisaje y la fotografía de esa película lo encuentro espectacular. Y ahora quiero preguntarle a Luis, así como Luis te preguntó a ti, Nicolás, de cuándo decidiste, pues, unir tus 2 pasiones y publicar un libro. Yo quiero, para que también conozcamos y la gente tenga la oportunidad de conocer un poco más a Luis también, ¿cuándo te iniciaste tú en el mundo del cine? ¿Decidiste empezar? ¿Cómo fue ese proceso para comenzar tú a realizar críticas de cine? ¿Te adentraste más en el mundo de la realización? Bueno, de toda la vida el cine me había gustado, pero originalmente yo me decantaba más por la literatura. De hecho, yo escribo desde muy, muy joven y cuando en 4º semestre vi fotografía me abrió la cabeza y dije, wow, yo tengo que contar historias en imágenes y nunca me dio por ser fotógrafo, sino ya de una vez brincar al cine, porque de alguna manera necesitaba ese elemento de la narrativa que me daba la literatura y a partir de ahí comencé a rodar cortometrajes, después comencé a trabajar en publicidad como editor y bueno, después comencé a dirigir y terminé montando mi casa productora. Pero todo fue por la fotografía. Yo creo que de alguna manera tanto la pintura como la fotografía tienen como un algo que te llama a generar a crear como un diálogo y a querer buscar una historia. Yo cuando, por ejemplo, veo los paisajes que recoge Nicolás, yo automáticamente digo, bueno, pero es que aquí hay que contar algo, o sea, punto, así no hubiesen rodado una película, yo a este espacio y quiero contar una historia acá. Y así como le pasa a Nicolás, entonces también te pasa a ti, ¿no? Que vas quizás por la calle o vas viendo una película o vas viendo algo y pues quizás es inevitable no asociar o hacerte ya toda una historia en tu mente, ¿no?
Claro, hay lugares que son muy cinematográficos y yo siento que también, por un lado, el cine ha construido estos lugares. Yo creo que sin el cine, una ciudad como Nueva York no sería tan mágica como solemos verla, porque el cine se ha encargado de hacerla una ciudad mágica, pero al mismo tiempo hay lugares que yo siento que, wow, hay que descubrir o hay que de alguna manera redescubrir a través del lente de una historia en el cine. O sea, muchos lugares de, por ejemplo, mi país, de Venezuela, y de otros lugares del mundo que a veces, no sé, ves tweets o publicaciones de Facebook y, no sé, de estos típicos clickbaits, ¿no? De 10 lugares increíbles de la Tierra. Y tú ves y tú dices, pero ¿por qué nadie ha filmado acá? Yo creo que hay mucho que nos toca de redescubrir en la gran pantalla. Y ahora tocando eso precisamente, y una pregunta para los dos, ¿alguna película o alguna escena que ustedes sientan, hablando en cuanto al contexto, en cuanto al paisaje, que no se les supo sacar bien el provecho? Wow. ¿Se les viene alguna a la mente? Ajá, los puse a pensar. Vamos a ver. Sí. Yo tengo un ejemplo. Uh-huh. Tengo un ejemplo. Quizás no sea, digamos, el perfecto, pero hay un ejemplo de el Indiana Jones, de hecho, la segunda parte. Hay una escena que yo creo que se recuerdan, que están colgando en una escalera y hay unos cocodrilos en el fondo del cañón. No sé si recuerdan esa escena. Sí. Bueno, esa escena, digamos, el trasfondo de esa escena estaba pintado. Sin embargo, cuando yo, digamos, me di cuenta que el fondo estaba pintado, o sea, el paisaje de fondo estaba pintado, y solo en la pared del cañón era real, dije, bueno, quizás hubiesen aprovechado y hubiesen buscado un cañón, digamos, real, o sea, un escenario real, digamos, y quizás hubiese quedado incluso más espectacular esa escena. Ahí lo pensé, digamos, de esa forma, quizás hubiesen buscado, digamos, un poquito más y haber encontrado, digamos, un escenario real que cumpliera con esas expectativas. Yo creo que no es tanto una película, sino un género. Yo creo que muchas veces las películas de acción, que por ser acción suelen tener un presupuesto bastante robusto y se pueden dar el lujo de ir a grabar a cualquier parte del mundo, a veces viajan y te ponen estos grandes planos generales de una ciudad y de verdad se fueron a grabar a esa ciudad o a esa selva o a ese espacio y realmente lo que estás viendo son puros planos cerrados de gente cayéndose a golpe. Y es como, viajaste hasta allá, o sea, sácale provecho al paisaje. Eso pasa mucho en el cine de acción. Hay una película actual, digamos, que yo creo que pasó lo contrario a lo que menciona Luis, que yo siento que, digamos, el paisaje urbano lo reflejaron muy bien, correlacionándolo obviamente con el tema acción, que no sé si Luis la habrá visto, que la película de Keanu Reeves, John Wick 3. John Wick, la tercera, sí, la tercera es espectacular. El paisaje de la ciudad es pero espectacular, o sea, yo encuentro que se lo hicieron muy bien. Yo quisiera colocar por aquí, a ver, hay unos comentarios de alguien por acá. Aquí Valeria Correa está escribiendo, dice, me recuerda la locación del cementerio de Sad Hill, el de la escena final del Bueno, el Malo y el Feo, ya que más hemos platicado un poco sobre esa película acá, que fue rescatada y reconstruida por fanáticos de España. Gracias, Valeria, por tu comentario. Efectivamente, como dice Valeria, fue, bueno, ese cementerio, digamos, que aparece en la escena final, fue construido para la película. O sea, ese cementerio no, digamos, no existía antes de la película. Fue construido y diseñado para la película. Digamos, con todas las tumbas, las cruces de madera y todo eso fue diseñado para la película. Pero luego eso quedó, una vez que se terminó de filmar la película, quedó abandonado. O sea, tampoco lo desarmaron, sino que quedó ahí simplemente. Y luego con el tiempo, digamos, la gente que llegaba ahí se iba robando cruces o cosas así. Finalmente el terreno quedó en nada. Y claro, hay un documental que creo que es del año 2015, si no me equivoco, 2015-2016, donde fanáticos de la película, digamos, van y reconstruyen este lugar, lo redescubren, comienzan digamos, a sacar toda la tierra que se había acumulado sobre las losas que habían puesto para el set, ya a reconstruir algunas de las tumbas también que se fueron, digamos, destruyendo con el tiempo. Así que claro, el comentario de Valeria efectivamente es así. Bien, y ya para ir cerrando, me gustaría
Nicolás, quizás adelantarnos un poco y si te animas por fin a escribir el segundo tomo, que sabemos que hay mucho por hacer y yo quisiera también ver el libro de series, pero me gustaría que me comentaras algunas películas que has pensado trabajar y Luis, quizás que le recomendaras o les dijeras, toma en cuenta estas películas que sin duda tienen potencial. A ver. Ok, bueno, tú trajiste dos nombres que me parecen que son, o sea, los que me vinieron a la mente. Juego de Tronos, que de hecho hay muchos artículos que hablan sobre las diferentes locaciones de Juego de Tronos. Rodaron muchas cosas en Croacia, en diferentes lugares que además, cuando tú ves una producción como Juego de Tronos, automáticamente estableces como conexiones con El Señor de los Anillos. Es imposible no hacerlo y darte cuenta de no repetir como estos lugares, porque los lugares de Juego de Tronos tienen como una impronta muy particular. Me parece que es como un súper reto. También definitivamente Breaking Bad, porque es otra de esas series donde el espacio es protagonista. Hay otras series que tal vez no son como tan pop, pero que yo siento que, wow, el paisaje es súper protagonista. Uno es True Detective, tanto la primera como la segunda temporada de True Detective es soberbia, es increíble. Y el paisaje te habla en True Detective. Me encantaría que trabajaras el paisaje de True Detective. Otra serie donde yo siento que también hay como toda una narrativa con el bueno, tal vez no solamente con el paisaje, sino con algunos capítulos, ciertos lugares, es Black Mirror. Black Mirror, aunque mucho tiene como en locaciones y tal, hay algunos capítulos que son como más en exteriores y sientes como aquella cosa de no me puedo ubicar bien hacia dónde vamos. Hay un capítulo todo que es en blanco y negro que transcurre en exteriores con un perro robótico que está persiguiendo a alguien, que es como, wow, este espacio me parece que es increíble. Y por otro lado, una película que me gustaría que trabajaras, ¿no? Ya saliendo del ámbito de series y yendo a películas, es Distrito 9 de Neil Bobkland, que Distrito 9 también tiene como unos espacios bien particulares. Sabemos que están en Sudáfrica, pero igual tiene como una geografía muy particular. Bueno, Chappie, Elysium, hay muchas pelis de él que el paisaje también tiene como mucha presencia. Sí, de hecho, como mencionaba Luis, Distrito 9 la consideré, digamos, pero bueno, la tenía, digamos, dentro de las consideraciones. Pero bueno, al final tuve que, digamos, reducir la lista y elegir algunas. Pero dentro de las que se quedaron afuera y que de hecho tengo anotado, de hecho ya he avanzado un tiempo que avancé un poco revisando algunas películas de nuevo y viendo si es que habían algunos paisajes, digamos, que pudieran ser incorporado en una versión quizás futura. Digamos, por ejemplo, está Apocalipto, Alien, por un puñado de dólares. Y luego las segundas partes, porque en este libro solo traté las primeras partes de ciertas sagas, por ejemplo, la primera parte del Señor de los Anillos, la primera de Harry Potter, etc. Pero, digamos, las continuaciones a esas sagas, o sea, Harry Potter 2, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, etc. Star Wars, la continuación de la saga de Star Wars, y así que hay un montón, digamos, de películas que se puede seguir hablando. De hecho, Avengers, por ejemplo, que es una película, digamos, pop, ultra pop, digamos, de las últimas décadas, también tiene muchas escenas, y por eso es que también incorporé Iron Man, que, digamos, Iron Man es la primera película de esta saga, digamos, de Marvel, por eso es que le quise incorporar también. Pero sí, efectivamente tengo aquí por lo menos 27 películas en mi lista en el computador de posibles candidatas. Y hay tarea, hay bastante por hacer, bastante por mostrar. Y a ustedes, muchísimas gracias. Muy grato pasar esta hora conversando y ver a dos personas tan amantes de conversando sobre sus pasiones y que puedan los dos nutrirse mutuamente. Pues para nosotros es un honor poder haberlos reunido, poder hablar de este libro, invitar a las personas a que puedan leer Geocinema
Y aquí les voy a estar dejando pues dónde pueden comprar. Recuerden que el libro lo pueden encontrar en cualquier parte, comprar en cualquier parte que se encuentren, bien sea en su formato físico o digital. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, escribirnos a través de nuestro correo para solicitar un ejemplar de Geocinema, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro WhatsApp, en nuestra página web. Y bueno, seguimos a la orden por acá. A ustedes, muchísimas gracias, Nicolás, muchísimas gracias, Luis, por este rato tan agradable y estas recomendaciones que nos hacen. Y hoy, pues, sin duda, tenemos ya todos tareas, pues, películas por ver y películas por analizar. Gracias. Muchas gracias a Luis, digamos, por su disposición y me ha parecido una instancia, digamos, de conocerlo, para mí personalmente súper interesante. Poder hablar con alguien, digamos, que trabaja en este ámbito y que a él le llama la atención y a mí también obviamente me llama la atención, digamos, su trabajo. De hecho, veo atrás, digamos, que tiene un montón de elementos referentes al cine. Entonces se nota, digamos, que es una persona amante de este tema. Y estoy súper contento, digamos, de haber podido tener esta instancia con Luis. Gracias, Nicolás. Para mí también un placer y de nuevo me voló la cabeza esto de Geocinema. Cuando la gente me diga que siempre hay que hablar del cine desde 2 o 3 lugares, miren, hay un libro de geología y cine, ¿ok? Se puede hacer de todo con el cine. Claro. Así que yo feliz de la vida y espero que cuando saques el segundo tomo con series, porque quiero leer la geografía de True Detective, por favor, y de Juego de Tronos, me inviten, porque va a ser un placer seguir conversando contigo, Nicolás. Gracias. Claro que sí. Y quién quita, pues, Luis, ya sabes que tienes a Nicolás a la hora de cuando vayas a hacer una nueva producción, ya tienes a la persona indicada que te va a asesorar. Si alguna vez quieres grabar en Chile, ahí te puedo recomendar lugares. Así que, bueno, tenemos bastantes cosas para hacer. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Esta transmisión la van a poder encontrar en nuestro Facebook y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias a ustedes. Chao. Chao.